El primer libro de Crónicas, un relato genealógico y espiritual del reino de Israel. El primer libro de Crónicas es un texto clave en el canon bíblico que proporciona una perspectiva única sobre la historia del pueblo de Israel. Este libro se centra en las genealogías de las tribus de Israel y el reinado de David, subrayando la importancia de la adoración a Dios y el establecimiento de Jerusalén como el centro espiritual del pueblo elegido. A continuación, se ofrece un resumen detallado de este libro, explorando sus capítulos y temas principales. Genealogías de Israel, el legado de las 12 tribus. El primer libro de Crónicas comienza con una extensa genealogía que abarca desde Adán hasta las tribus de Israel, destacando el linaje de cada una de las 12 tribus. Esta sección inicial es crucial para entender la continuidad de la historia de Israel y la importancia de cada tribu en el desarrollo de la nación. Las genealogías no solo preservan la memoria de las familias y clanes, sino que también establecen el marco para los eventos que se desarrollan en el resto del libro. Las generaciones desde Adán hasta Noé. La primera genealogía rastrea la descendencia de Adán a través de Set, destacando las figuras clave que llevaron a la humanidad a la época de Noé y el diluvio. Esta lista incluye nombres fundamentales como Enoc, quien caminó con Dios, y Matusalén, el hombre más longevo de la Biblia. Los descendientes de Noé y el surgimiento de las naciones. Tras el diluvio, la genealogía continúa con los descendientes de los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. De estos hijos nacen las naciones que poblarán la tierra, marcando el inicio de la diversidad étnica y lingüística en la historia de la humanidad. En particular, se destaca la línea de Sem, que llevará al patriarca Abraham, padre de las naciones de Israel y Edom. Abraham y la promesa divina. La genealogía de Abraham es especialmente relevante, ya que de él descienden las 12 tribus de Israel. Se menciona a sus hijos Isaac e Ismael, así como a sus descendientes por la línea de Isaac, Jacob, Israel y Esaú, Edom. Estas genealogías establecen la base de la historia del pueblo de Israel, vinculando sus orígenes a las promesas divinas hechas a los patriarcas. Las 12 tribus de Israel. El relato genealógico continúa con un enfoque detallado en las 12 tribus de Israel, cada una de las cuales desempeña un papel crucial en la historia de la nación. Se describen las genealogías de Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, Zabulón, Dan, Neftalí, Gad, Aser, José y Benjamín. La tribu de Judá, el linaje real de David. Entre las tribus, la de Judá recibe una atención especial, ya que de esta línea proviene el rey David, el monarca más célebre de Israel. La genealogía de Judá incluye a figuras como Fares, Esrón y Booz y culmina con el nacimiento de David, subrayando la importancia de su linaje en la historia de Israel. La tribu de Leví, los sacerdotes y levitas. La tribu de Leví también es destacada, debido a su papel como la tribu sacerdotal. Los levitas son los encargados del servicio en el tabernáculo y, más tarde, en el templo de Jerusalén. La genealogía de Leví incluye a Aarón, el primer sumo sacerdote, y a sus descendientes, quienes estarán a cargo de las funciones religiosas en Israel. El reinado de David, unificación y expansión del reino. Después de establecer las genealogías, el libro se enfoca en el reinado de David, presentándolo como un modelo de liderazgo divino y unificador de Israel. David es retratado como el rey que establece a Jerusalén como la capital política y espiritual del reino, centralizando el culto a Dios y consolidando las tribus en una nación fuerte y unida. La unción de David y sus primeros años como rey. David es ungido como rey por segunda vez, esta vez sobre todo Israel, tras la muerte de Saúl. Su ascensión al trono es vista como la culminación de la voluntad divina. Los primeros años de su reinado se centran en la consolidación de su poder, incluyendo la captura de Jerusalén de los jebuseos, convirtiéndola en la ciudad de David y estableciéndola como la capital del reino. La traída del Arca del Pacto a Jerusalén. Uno de los eventos más significativos del reinado de David es la traída del Arca del Pacto a Jerusalén. David organiza un gran desfile para transportar el arca desde la casa de Obed-Edom hasta la ciudad, lo que simboliza la presencia de Dios en medio de su pueblo. La llegada del arca a Jerusalén marca un hito en la centralización del culto y establece la ciudad como el corazón espiritual de Israel. Preparativos para la construcción del templo. David, aunque no es permitido construir el templo debido a que es un hombre de guerra, hace preparativos meticulosos para su construcción.
Establece los planos del templo, organiza a los levitas y sacerdotes en divisiones y acumula una gran cantidad de materiales preciosos para la edificación. David también nombra a su hijo Salomón como su sucesor, dándole instrucciones claras para la construcción del templo y la gobernanza del reino. Las instrucciones de David a Salomón. Antes de su muerte, David reúne a los líderes de Israel y a su hijo Salomón para darles sus últimas instrucciones. Les recuerda la importancia de seguir los mandamientos de Dios y de construir el templo como una morada permanente para el arca del pacto. David insta a Salomón a ser fuerte y valiente, confiando en la promesa divina de que su descendencia gobernará sobre Israel si se mantiene fiel a Dios. Las batallas y conquistas de David. Además de los preparativos para el templo, el reinado de David está marcado por numerosas batallas y conquistas que expanden las fronteras de Israel. David derrota a los filisteos, moabitas, ammonitas, edomitas y arameos, asegurando así la paz y estabilidad del reino. Estas victorias no solo consolidan el poder de Israel, sino que también confirman la bendición de Dios sobre el reinado de David. El censo de David y sus consecuencias. En un momento de debilidad, David ordena un censo del pueblo de Israel, lo que desagrada a Dios. Como castigo, una plaga azota al pueblo, pero David intercede y ofrece sacrificios en la era de Ornán, el Jebuseo. Este lugar, que luego se convierte en el sitio del templo de Salomón, se consagra como un lugar de gran importancia espiritual. El legado espiritual de David. El primer libro de Crónicas concluye con la muerte de David, dejando un legado espiritual y político que perdurará a través de los siglos. David es recordado como el rey que, a pesar de sus fallos, buscó siempre la voluntad de Dios y trabajó para establecer un reino que reflejara la justicia y el poder divino. La institución del culto y la música en Israel. Un aspecto central del legado de David es la institución del culto y la música en Israel. David organiza a los levitas en divisiones para el servicio en el templo, establece coros y músicos para la adoración, y compone muchos de los salmos que se convertirán en el núcleo del himnario de Israel. Este enfoque en la adoración y la música no solo enriquece la vida espiritual de Israel, sino que también crea una tradición que perdurará en la historia judía y cristiana. El primer libro de Crónicas es una obra fundamental que ofrece una visión genealógica y espiritual del reino de Israel, desde sus orígenes hasta el establecimiento de la monarquía unificada bajo David. A través de sus genealogías y narraciones, el libro subraya la importancia de la fidelidad a Dios, la centralización del culto en Jerusalén y el papel de la música y la adoración en la vida del pueblo de Israel. Este resumen destaca los aspectos esenciales del libro, proporcionando una comprensión profunda de su mensaje y significado en el contexto de la historia bíblica. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este video te haya acercado más a la palabra de Dios. Suscríbete para más lecturas de la Biblia y dale a la campanita para no perderte ningún video. Que Dios te bendiga.